Bueno, para quienes no nos han oído, no nos conocen tanto, lo que yo trato de traer en general, tiene que ver con un poco lo que estuvimos discutiendo, vinculado con lo que está pasando allá afuera de la Argentina, en el mundo, en distintos lugares del planeta. Y hoy un poco la consigna era esto de en qué estado está la educación, y si bien nosotros nos tomamos vacaciones y no hicimos demasiado en estos meses de vacaciones, o sí, pero no hicimos nada muy profundo en términos educativos. La educación, el sistema educativo y los modelos educativos del mundo no se quedaron quietos, y los decisores de política educativa tampoco se quedaron quietos, y pasaron muchas cosas en todo el mundo. Entonces lo que les traje hoy es medio un tour por distintos países del planeta, bajo una premisa, que es que estamos atravesando un tiempo de extremos, no solamente en la educación, digo, en la política en general, en la geopolítica y en las políticas locales hay una dinámica de extremos, y eso se refleja y resuena en las propuestas políticas a nivel educativo. Entonces, si les parece, la primera parada que podemos hacer es en Brasil, con una noticia que me parece que todos habrán escuchado y que fue bastante reproducida acá en Argentina, que tiene que ver con que Brasil prohibió los celulares en las escuelas, no por una disposición del Ejecutivo, sino que fue una ley votada por el Congreso. O sea, fue un proyecto de ley que entró primero en el Congreso con una amplia aceptación del Poder Legislativo, y después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, realizada en enero. Y lo que me pareció interesante es que cuando uno releva cuál fue la opinión mayoritaria de la sociedad respecto a esta medida, se estimaba más de un 90% de acuerdo con la medida, de parte, sobre todo, de docentes y de padres. O sea, que fue como una medida muy aceptada, ¿no? En una dinámica donde en general las sociedades y Latinoamérica en general tiene puntos de polarización sobre casi todos los temas. Bueno, este tema en general propició un consenso muy fuerte. Y lo que estuve leyendo, bueno, primero que la medida contempla la prohibición total del uso del celular y explícita, salvo en qué casos, claro, digo, cuando está muy bien fundado pedagógicamente por el docente, o cuando interviene en cuestiones de accesibilidad, en esos casos, pues, pero si no, no se puede utilizar el teléfono en clase. No está colgada esta medida, no es solo de Brasil, ni que Brasil se cortó solo. La UNESCO publicó ahí a principio de año que ya a inicios del 2025 había 79 países en el mundo que estaban imponiendo regulaciones bastante estrictas ya a nivel Estado, digo, esto, con una ley de fondo o con decretos de fondo respecto del uso de celulares. También comenta la UNESCO esto, que tanto en Bélgica, España y Reino Unido se hicieron estudios y se observa que la reducción del uso del celular es una mejora para los aprendizajes. Entonces UNESCO en sus publicaciones empieza a decir, bueno, recomendamos que lo hagan, recomendamos que regulen esto, pero como en todo, pese a que hay un alto nivel de aceptación en Brasil y que la UNESCO viene diciendo esto y que hemos tenido discusiones ya respecto de la utilidad de este tipo de regulaciones, hay opiniones encontradas, y quería recomendarles para que puedan profundizar un episodio de un podcast que se llama El Hilo. El Hilo es un podcast producido por Radio Anfibia, que se publica un episodio nuevo todos los viernes, en general sobre noticias de Latinoamérica, pero hay un episodio que se publicó ahora a principio de año, que se titula Brasil, los celulares y la disputa por la atención de los chicos, que aborda este tema específicamente, y entrevistan en este episodio a una docente que se llama Leticia Gaudencio, que lo que plantea es, bueno, sí, está buenísima la medida, estamos re de acuerdo, tenemos serios problemas para disputar la atención y demás, pero la implementación nos preocupa un montón, porque vuelve a poner en el docente la tarea de tener que administrar esto y decir, bueno, a ver, dice que no puedes usarlo, ¿cómo hago para decirte que no lo uses? ¿Qué pasa con los padres que están de acuerdo con la medida, pero que no arbitran medios para que eso suceda? Y me pareció muy interesante este podcast para abrir una línea distinta, y por lo menos pensarla, que es la que propone Matías Dodel, que es un especialista uruguayo en educación digital, que también es entrevistado en este episodio, que dice, ojo, porque está todo bien, hay problemas con el uso de dispositivos en clase, pero cuando vos regulas de esta forma, lo que estás haciendo es sacar de la escuela cualquier posibilidad de tramitar ese problema. Entonces, hay que revisar, primero, si los estudios que se están usando como fundamento para esta ley son tan terminantes respecto del efecto negativo de los celulares en la capacidad cognitiva y de atención de los pibes. El chabón lo que dice es, no son estudios que tengan una conclusión tan cerrada, tan definitiva. Y en segunda instancia, bueno, lo estamos dejando para que se tramite en la casa esto, para que sean las familias quienes los administren. ¿Con qué herramientas? ¿En qué contexto? ¿Con qué dispositivos? ¿Con qué conocimiento de esa tecnología? Entonces me parece que profundiza un poco la discusión y está bueno escucharlo. ¿Sí? ¿Puedo contar una experiencia? Por favor. Eso? Yo creo que en gran parte mi práctica sobre la autoridad de este año
está arrancando mucho más feliz porque no tengo que luchar contra los celulares. Mirá. En todos los colegios donde yo trabajo los prohibieron con un acuerdo con los padres, que los padres estaban de acuerdo en prohibir los celulares, salvo en ocasiones donde haya un fundamento. Yo hay una materia que trabajo todos los viernes con tecnología. Tienen que traer, si no traen celular, compu, tablet, lo que quieran traer. Si no el celu, no hay problema, y trabajamos. Pero si no, las horas donde tenemos esa hora de taller de tecnología es sin celulares. Y hay un colegio donde tienen la jaula, yo le digo la jaula. Mirá. Los celulares a la jaula, porque hay una cajita donde ellos ponen el celular y la cierran. Como para asegurarse que nadie se los va a robar, no se van a romper, no se van a perder. ¿Y tienen nombre? ¿Qué ¿O cosa? los celulares. Nah, de cada chicos, uno? no sé, supongo que no. O sea, ellos saben perfectamente. Pero lo que quiero transmitir es, ese es el colegio como más estricto porque está la jaula. Pero en todos los otros colegios... Literal. no le dice la jaula se lo digo yo porque es una jaula para celulares. Pero en todos los otros colegios que también está prohibido y los chicos están siguiendo la reglamentación. Yo tengo clases que fluyen más, Sí, sí. Los chicos están mucho más concentrados y estoy luchando menos contra... el 80% de mis intervenciones en cuanto a nivel autoridad, en cuanto a peticiones y correcciones, era sobre guardar el celular. O no hagas esto, no busques la información en internet, pensala. Sí. O de última, buscala en el libro que tenés enfrente en lugar de googlearla o preguntar a ChatGPT. Entonces, es una discusión muy amplia. Yo les cuento mi experiencia. En este primer mes ha sido mucho más feliz mi práctica sin celulares en el aula. Adhiero. En Capital, yo lo voy a seguir sosteniendo de acá hasta que me echen. No están prohibidos terminantemente los celulares. Hay una regulación que lo que hace es que cada escuela pueda construir su acuerdo de trabajo. Entonces tenés escuelas que son súper estrictas y escuelas que no tanto. Claro. Y lo que termina pasando con ese tipo de regulaciones es que dejan todo a merced de lo que puede hacer el docente dentro del aula. Sin embargo, la comunicación de esta medida no fue esa, sino que fue que se habían prohibido. Entonces permeó algo que es que, verdad, hay menos uso y yo entré como más con los... Ahí, yo guardan los teléfonos y no estoy teniendo ese problema. Y es verdad, las clases fluyen de otra forma, lo cual no es una novedad. Lo que me parece interesante que plantea Matías Dodel es, bueno, ok, eso estamos. ¿Qué onda con dónde se aborda el aprendizaje de estas cuestiones? Porque lo sacaste de la escuela, es como, ya está. En la vida sigue estando. Y claro. Y lo siguen usando. Y en las situaciones, porque vos nombraste que en la ley se tenía presente situaciones especiales. No sé Sí, si lo de accesibilidad. Ahí De va. accesibilidad. Esa sería la excepción. Sí, digamos. no, y esto del docente funda pedagógicamente que para esta actividad lo Ahí va. necesita, lo pueden usar. Pero volvemos a lo que charlábamos antes, o sea, algo que no está en ningún lado, o sea, que está en todos lados, no está en ningún lado. Sí. O sea, como que si cae sobre el docente usarla como vos podrías hacer o no esa parte tecnológica. Vos decidiste hacerlo, pero al no caer la responsabilidad en nadie, capaz nadie lo hace y los chicos no terminan aprendiendo. Tal cual, tal O sea cual. que- O sea, es un tema que queda sin abordar. Es profunda la discusión porque después hay que discutir. Bueno, entonces cada cosa que no se aborde tiene que abordarla la escuela. Hay que discutirlo. Yo no sé si tengo una postura tan formada. Me parece interesante el episodio porque lo que hace es plantear la pregunta para poder pensarla un poco más. En paralelo, mientras Brasil regulaba esto desde el gobierno central, desde el nivel nacional, en Estados Unidos medio como que pasaba algo contrario, que es que se estaba preparando para cerrar el Departamento de Educación a nivel nacional. Esta es una medida que se tomó en marzo a través de una orden ejecutiva, que vendría a ser un decreto de Donald Trump. De Donald. De Donald, que está haciendo varias cosas y entre ellas, ya en su campaña había dicho que iba a apuntar a desfinanciar y cerrar el Departamento de Educación a nivel nacional, que sería nuestro Ministerio Nacional de Educación. Es muy curioso cómo hace este anuncio, lo hace creo que en la oficina oval o en un salón de la Casa Blanca, rodeado de niños y niñas de secundaria y de primaria, Ok. todos después buscan el video, todos con su escritorito, copia a escala del escritorio de Donald Trump, todos con una carpetita, copia de la carpeta que tenía Trump, y cuando él se acerca, le dice, bueno, debería firmarlo, y una niña le hace así, le asiente, y cuando él firma, todos los niños firman su hoja. Entonces se hizo como una medida ahí de... Estamos todos Son de los acuerdo. niños que me están validando a hacer este cierre. Igual la decisión tiene que ser confirmada por el Congreso, el Ejecutivo no tiene potestad para cerrar el departamento. Al día de hoy, 12 de abril, todavía no se... Se está firmada la orden ejecutiva que lo que le pide es a la Secretaria de Educación, arme todo, señora, para que esto se cierre. Lo que dicen todas las noticias que uno busca es, no, el Congreso no lo va a habilitar probablemente porque requeriría que haya 7 demócratas. Recuerden que Trump es del Partido Republicano. Tendría que haber 7 demócratas que de un día para otro cambien de opinión y le voten a favor de esto, lo cual es muy poco probable. Es una medida profundamente republicana, es una propuesta republicana que tiene que ver con
igual que como pasó acá en su momento, la justificación en torno al federalismo y que cada estado se pueda Bueno, eso hacer iba a cargo de preguntar, como que ahí en realidad cada estado, o sea, es muy distinto el sistema educativo de cada estado. Son muy distintos. Esto, para que se den una idea, el Departamento de Educación Nacional en Estados Unidos se abre en 1979. Ah. Nosotros ya teníamos más de 30 años del Ministerio de Educación Nacional en la Argentina cuando se abrió el Departamento de Educación Nacional en Estados Unidos, donde el federalismo tiene un comportamiento distinto Wow. al nuestro, y lo que hace el Departamento de Educación Nacional en Claro. Estados Unidos no es definir una política unificada, sino articular objetivos a nivel nacional, articular evaluaciones a nivel nacional del sistema, estas evaluaciones estandarizadas que hablamos en algún momento, y sobre todo algunas cuestiones de financiamiento en apoyo económico, becas y asistencia a algunos estudiantes. Vale una comparación que es un poco lo que pasó con el Ministerio de Educación Nacional de la Argentina cuando se federaliza la educación Claro. en los 90, o cuando se termina de federalizar en los 90, que es eso, quitarle toda potestad del diseño de política educativa y ponerlo en un rol articulador que medio como que no termina de funcionar. Lo que dice el gobierno de Trump es estos financiamientos se van a seguir dando por otra cartera, va a haber cosas que se van a seguir haciendo. No sé si tiene un impacto en términos de financieros o en términos de acompañamiento material de la gestión educativa. Sí tiene un rol simbólico que es, este no es un tema que prioricemos a nivel nacional, que cada estado se termine de hacer cargo de esto que les resulta propio. Entonces Trump viene teniendo varias medidas que tienen un tono muy simbólico, inclusive algunas con las que después retrocede, pero que no dejan de marcar postura respecto de algunas de las cosas que piensa. Hay mucho para criticarle, pero por lo menos qué creativo que es con sus anuncios, ¿no? Como que esto de A mí una me pareció- tabla o de yo- los niños con sus escritorios, como muy histriónico, De muy hecho, el yo show. les compartí cuando armé la columna Sí. y linké el video en un video terrible, porque a mí me generó escalofríos el video. Oh my God, United States. Saliendo un poco de Estados Unidos, noticias recién salidas del horno, en marzo, de que la UNESCO ya publicó el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Es un informe que publica anualmente y ya publicó la edición 2024. Y tenemos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. Lo que hace el informe es relevar cómo viene la cuestión de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de la declaración de la UNESCO, que es el de una educación pública accesible para todos. Y lo que dice la UNESCO es que si bien hay un crecimiento en la matrícula educativa, y señala, por ejemplo, en particular en África subsahariana, que hay un crecimiento de la educación inicial, que la venían viendo como importante, en suma se estima que a este ritmo el objetivo sería recién alcanzado. Piensen que los objetivos están programados para 2030 y lo que dice la UNESCO es, bueno, este objetivo lo estaríamos alcanzando, si seguimos así, muchachos, recién en 2133. Ah, es un montón. Ah. Se nos fue un poco la... O sea, cayó el 100 meteorito del años, nos pasamos 2032. 100 años. Sí. Pero bueno, más o menos 100. Así que, nada, y el alcance sería en su forma más básica, que sería lograr una competencia mínima en cuanto a lectura al concluir los estudios primarios. O sea, en 2133 alcanzaríamos Eso. eso. A nivel Después global. Seguimos laburando. A nivel global. Sí, a nivel global. Después vemos. Lo que señalan es algo que tenemos que conversar y vamos a conversar en algún momento y que nombramos en la temporada anterior, es que se observa un decrecimiento en la cantidad de docentes. Solamente el 4% de los estudiantes de 15 años en los países más ricos dicen querer dedicarse a la docencia, y también hay una reducción en los puestos docentes. Es decir, hay un desfinanciamiento que se fue pronunciando en todo el mundo, Claro. que va en contra del alcance de una educación pública y accesible para todos. Habla de que entre 2015 y 2022 la caída en inversión educativa a nivel global fue de 0.4% del Producto Bruto Mundial, que es muchísima plata, Claro. que no se está destinando a educación y que tiene que ver con la medida que acabo de nombrar en Estados Unidos, que es en definitiva, argumentando federalismo y argumentando el localismo, quitarte la responsabilidad de tener que garantizar ese derecho, entender la educación como un servicio que tiene que ser garantizado por los gobiernos estaduales y no como un derecho que tiene que ser contemplado por el gobierno nacional. Dice que desde 2015, aunque la cantidad de niños y adolescentes escolarizados creció en 110 millones, la población no escolarizada se redujo solamente un 1%. O sea, hay un aumento de la matrícula, pero también creció la población, y si vos mirás los números, la población no escolarizada solamente bajó un chiquitín. Claro. Un 1%. Hay todavía 251 millones de niños y niñas y adolescentes que siguen sin escolarizar en todo
el mundo. ¿Está bien? No está bien. No está bien. Si seguimos por nuestro viaje, podemos hacer una parada en Argentina para tomar un poco de mate y descansar las patas, que es que Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor desigualdad en los aprendizajes. Se publicó un trabajo que creo que lo deben haber visto y lo deben haber compartido, que es del Observatorio de Argentinos por la Educación. ¿Lo viste? Sí. Que está disponible en sus redes y aparte lo que tiene el observatorio es que agarra determinados referentes de la comunicación y lo publican por todos lados, que se basa en los resultados de las pruebas PISA de 2012 y 2022, y lo que compara son 7 países: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y tiene una buena y una mala. La buena es que somos el país con tasa neta de matrícula en secundaria más alta de toda la región. El 94% de los pibes en 2022 asistían a la escuela. Después de la pandemia y todo, Sí, o sea, tenemos una matriculación muy alta. Fíjense que Uruguay anda en el 90% y Brasil en el 80%. Si bien todos aumentaron, somos el país en la región con más matriculación. Eso podría ser bueno y terminar ahí la columna y irnos contentos a casa. La mala es que nuestra integración en materia social es nefasta. Es decir, las escuelas se dividen fuertemente, tienen una brecha muy fuerte entre sectores más bajos y sectores más altos. Los pibes más pobres van a escuelas de pibes más pobres, los pibes más ricos van a escuelas de pibes más ricos, y eso genera una falta de integración y un impacto directo en los aprendizajes que se producen. Dice que la mayor reducción de esta brecha socioeconómica se dio en Chile, bajó un 51%, en Argentina el aumento fue del 26% entre 2012 y 2022. Bueno, pero eso es algo que yo siento que muchas veces no se discute. No, como qué bien que están estas medidas que apuntan a la matriculación, qué bien a que los pibes se queden en la escuela y sigan. Pero damos por sentado y todos aceptamos el punto básico de decir sí, hay desigualdad. Y hay desigualdad y va a haber desigualdad. No, pero y es no que va a cambiar eso. Tiene que ver con lo que dijimos antes. Es quienes están mirando estos resultados y tomando decisiones no conciben la igualdad como el desafío. Claro. El desafío es, por ejemplo, la inserción laboral. Entonces, si yo tengo que el 94% de los pibes están en la escuela, pienso que, igual hemos trabajado trabajos, qué profundo lo mío, que dicen lo contrario, que es, bueno, como están matriculados y van a terminar la secundaria, van a poder encontrar trabajo. Entonces, ese desafío medio como que lo resolví. Primero que no, y segundo, no están viendo la desigualdad como un problema. Claro. Y hay una cuestión acá que tiene que ver con qué políticas se orientan a eso. Nulas. No hay una política activa respecto de resolver esto, porque hasta los sistemas de inscripción, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, atienden a cuestiones geográficas, que vos te inscribas, tengas prioridad de inscripción en escuelas que quedan cerca de tu casa. En Buenos Aires también. Entonces, ya tenés una distribución geográfica que tiene un correlato con la desigualdad social, y ahí lo que ves es que entonces la matrícula no solamente copia ese mapa de la desigualdad, sino que hasta la refuerza, porque termina pasando esto de propuestas específicas para distintos sectores de la sociedad, pese a que la matrícula parece estar alta. Pueden leer el informe en las páginas de Argentinos por la Educación. Tienen diversos informes bastante interesantes que están buenos para discutir. Si seguimos de viaje, es un viaje que nos va a dejar con un jet lag importante, porque nos tenemos que ir a China ahora. China publicó un nuevo plan para construir una nación fuerte en educación para el 2035, y me vuelvo un poco a esto de los extremos. Brasil regulando fuertemente desde el gobierno nacional, Estados Unidos desregulando fuertemente el sistema nacional, Argentina con un sistema que parece reflejar una desigualdad creciente, y mientras tanto China, que se sientan y dicen: muchachos, miren todo lo que hicimos hasta acá, para 2035 recontra fortalezcamos el sistema educativo y apuntemos a una educación que la rompa toda. China tuvo a principios de este año la Asamblea Popular, en donde hay una dinámica muy interesante de distintos representantes de la sociedad analizando las medidas del gobierno. Ustedes saben que en China hay una dinámica de único partido, y las decisiones se toman de una forma levemente distinta a las que en las democracias occidentales. Pero bueno, presentaron este plan, lo presentó el Comité Central del Partido Comunista, y lo que plantean es un sistema, o proponen un sistema educativo de alta calidad y accesible, ubicado entre los mejores del mundo. ¿Qué querés hacer hoy, China? Un sistema educativo accesible, ubicado entre los mejores del mundo. Se presentó
A los 2 días de que se publicara la información que muestra una caída en la población por tercer año consecutivo de China, fue mirá. después de esta comunicación que presentaron este plan de fuerte inversión y de expansión del sistema educativo, con foco en el desarrollo saludable. O sea, plantean 2 horas por día de educación física para estudiantes de primaria y secundaria, por día. entre otras Por cosas. día. Entre otras cosas. Hay Y- muchos profes de educación física que se van a trabajar a China desde hace varios Mira, años. no sabía De eso. Argentina y de España, sí. Mirá. Sí, Mira. sí, sí. China importa profesores de educación física. Mirá vos, qué dato Lo sabía. interesante. Lo tenía. Sobran profesores de educación física, ya saben dónde buscar En horas. En China. Y apuntan, esto que les decía recién, a la reducción de la brecha socioeconómica entre parajes rurales y grandes ciudades. Es decir, tenemos un problema, China lo está planteando esto en todos los ámbitos de su diseño de política, tuvieron un desarrollo económico muy grande en los últimos 20 años y dicen tenemos que apuntar a igualar y a equilibrar. Y por último, como última parada del día, antes de volver a casa, A Montecastro. tenemos a Montecastro, tenemos novedades en materia educativa en Gaza, que es un tema que tocamos en el mirá. último episodio ¿Y? de la temporada pasada. Hace poco más de un mes se publicó la noticia de que una agencia de la ONU está abrió 130 centros educativos temporales en la Franja de Gaza hasta que se pueda retomar la educación De la tradicional. ONU. Sí, esto se da en medio de lo que fue un alto al fuego que ya se suspendió, o sea, ya volvió a producirse conflicto armado, pero la medida estaba destinada a 47.000 niños que para que vuelvan a la educación Ahí yo te hago una pregunta. presencial. ¿Sabes si es niños y niñas? Sí. Porque es árabe. No, niños y bien niñas. Niños y musulmán niñas. la situación. Niños y niñas, de hecho hay algún testimonio por ahí que pueden buscar en esta noticia que publica la ONU. Señala que la mayor presencialidad se retoma en el sur y en el centro de Gaza, pero que hay una parte que todavía no la pudo retomar y habría que ver cómo se actualizó esta noticia después de que volvió a producirse, ya se retomó el conflicto después de este alto al fuego que se produjo. Y señalan algo que es bastante obvio, pero que no está de más resaltar, que es que hay una falta importante de acceso a recursos tecnológicos, Claro. empezando por la señal de internet, y que la situación complica esta de donde la presencialidad no se puede alcanzar, tampoco hay virtualidad disponible, así que habría que ver cómo evolucionó esto, pero en principio seguimos teniendo una crisis importante en los lugares donde se producen conflictos bélicos. Claro. Yo busqué información de qué estaba pasando en Ucrania, no encontré muchas novedades en materia educativa. Lo cierto es que las características del conflicto bélico, tanto en Ucrania como en Gaza, tienen muchas diferencias, Son distintas. pero seguimos teniendo ahí un tema importante que suele no abordarse al discutir los conflictos bélicos y está ahí latente, que es hay una generación grande de pibes que está perdiendo años de Sí, formación total. de forma irrecuperable. Así que como a modo de paneo general tenemos esto, un Es contexto llevarlo, de... perdón, pero es llevarlo de como idas y un, vueltas. como un extremo, porque dijiste, vamos a lo que se está viviendo son situaciones de extremo, pero yo pensaba mientras hablabas, una sociedad que está en crisis bélica, crisis Sí. de guerra, la educación tiene que amoldarse a esa situación, pero nadie espera que la escuela resuelva la situación de guerra. No. Bueno, las crisis sociales que tenemos en nuestro país, la educación tiene que amoldarse, pero no debería esperarse que de la escuela salga la solución a esa crisis social. Sí, tendría que darle un poco más de vuelta a la analogía o a la extensión del concepto. Me parece que las razones por las cuales no se espera que la escuela resuelva determinadas cosas en un conflicto bélico tiene que ver con qué lugar juegan O las que los instituciones, docentes. pero con qué lugar juegan las instituciones en medio de ese conflicto, ¿no? Sería bueno, capaz ya se hubiera solucionado, ¿no? El tema. Sí, no sé. Yo salgo con mis No armas. sabemos. No, bueno, ok. No, a charlar, hacemos una jornada. Ah, sí, Una claro. jornada Sí. docente. Trabajo colaborativo. Pero bueno, nada, me parece importante en esto de cuál es el estado de la educación hoy, una discusión que está diseminada, Claro. que hay tendencias a la fragmentación en algunos lugares, tendencias a la desatención en otros lugares y tendencias a la sobreregulación en otros lugares, y que parece no centrarse en ningún lugar que responda a las discusiones que nosotros estamos queriendo mantener. Fíjense que incluso, salvo el caso de China, que de todos modos hay que decirlo, las únicas comunicaciones que hay del plan de China son las que saca el gobierno chino. Claro. Entonces hay realmente poca información respecto de ¿Qué pasa? qué va a pasar, no porque no sea cierto, sino porque por la forma de comunicación Claro. del ejecutivo chino. En todos los demás países no hay regulaciones o desregulaciones que tiendan a fomentar la igualdad, el acceso y el aumento de la calidad educativa. Estamos o regulando para que tal cosa no pase, o desregulando para que si pasa, pase en los estados, o viendo en la Argentina un panorama que es, en mi opinión, desalentador, y cuando uno mira a la Secretaría de Educación Nacional dice:
lo hablábamos hace un rato fuera del aire con Aileen, ¿quién es el secretario de Educación hoy en la Argentina? Nadie te nombra a Torrendel, que habría que ir a preguntarle, che, ¿qué opinás respecto de esto que se publicó? Y lo que probablemente diga sea, no, esto es un problema que hay que resolver en cada una de las provincias y atendiendo a un sistema de gestión educativa privado-pública donde la gente pueda elegir y se desatiende esta cuestión de que es el Estado Nacional el que tiene por obligación constitucional garantizar el derecho a la educación y no estaría pasando. Así que me parece que es un panorama que es interesante porque dialoga mucho con las discusiones que vamos a tener, supongo, a lo largo de la temporada. Muy bien, muchas gracias, Santi, No, por todo el favor. recorrido. Muchas gracias. Me gustaría poner banderitas para la próxima. Sí. Como Muy lindo viaje. Un tag podemos poner. Un tag. China, Taga, Kamchatka. Y va en la poniendo, educación. Bueno, vamos a hacer el cierre.